El Banco Central hace política monetaria. Para ello, utiliza la tasa de política monetaria, buscando incidir en las tasas de interés a que los bancos captan ahorros y prestan para el consumo de los hogares y la inversión de las empresas. El objetivo de la política monetaria es mantener la inflación en torno a una meta definida por el Banco Central, logrando la estabilidad de precios y contribuyendo a crear las condiciones para un crecimiento económico sostenido. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. En Banreservas apoyamos la voluntad de quienes trabajan para ofrecer un turismo seguro. Por eso brindamos soluciones que impulsan el crecimiento de nuestro turismo, como una de las principales fuentes de ingresos para nuestro país. Banreservas, 80 años siendo el banco de todos los dominicanos. Muy buenas tardes, amables televidentes. Bienvenidos a su cita diaria, crepuscular y nocturna en Teleimpacto, que es al final de la tarde. Despidiendo el sol y comenzando la noche. Ponga su caridad en buenas manos. Apoye el Patronato de Lucha contra el Cáncer de Villa González Incorporado. 809-443-8010. También el Hogar Escuela Santo Domingo Sabio. Otra institución para usted poner su caridad en esas manos tan cumplidoras, manos tan comprometidas solamente con el apoyo al prójimo, también formar jóvenes en alto riesgo. Avenida Independencia, casi esquina Avenida General Gregorio Luperón, aquí en Santo Domingo. Bien, vamos a iniciar el programa felicitando a los agrónomos y a los ingenieros agrónomos, a los peritos agrónomos, a los maestros en cultivo y, por qué no, también a los productores que son verdaderos técnicos también, empíricos, pero son técnicos porque su experiencia, su labor de tantos años y el contacto con los mismos técnicos y con las mismas herramientas que usa el agrónomo también, los productos que le sugiere, los productos que utiliza y cómo debe utilizarlo, entonces el productor también se hace prácticamente un agrónomo práctico. Entonces hay que felicitar a los agrónomos que los 4 de octubre, cada 4 de octubre es el Día del Agrónomo. Y vi que el gobierno que puso en retiro, o mejor dicho, le concedió pensiones a 175 agrónomos, que se supone que son gente afiliada al gobierno o al partido del gobierno, porque la conducta que ha tenido la autoridad del sector agropecuario es votar muchísimos agrónomos de los cargos. Y entonces cuando uno ve comunicado el Banco Agrícola, Secretaría de Agricultura, Ministerio de Agricultura, felicitando a los agrónomos en su día, los han negado. Mentiras, cinismo puro, porque el presidente de AMPA, de la Asociación Nacional de Profesionales Agropecuarios, grita, pone el grito, como se dice, al cielo, quejándose de las cancelaciones de los agrónomos. Entonces, yo que soy agrónomo, pero soy consciente de esa situación, que es verdad, y la hemos puesto aquí nosotros en evidencia desde el principio. Aquí señalamos el caso de un proyecto agrario que hoy está en la perdición total, donde había un ingeniero agrónomo que tenía aquello como un jardín. Votaron al ingeniero agrónomo, comenzando el gobierno, y pusieron a un maestro de escuela. Pero el maestro de escuela es dirigente del PRM en Oviedo. Y entonces, ahí está el proyecto a la deriva. ¿Usted cree que puede esa institución felicitar a agrónomos? ¿O sustituir al director regional de La Vega, de un ingeniero agrónomo, y poner una persona empírica que no tiene ningún grado académico?
para dirigir a los agrónomos. Entonces, eso es cinismo, hipocresía por parte de esas instituciones públicas que felicitan a los agrónomos en su día cuando lo que han hecho es despedirlos de los cargos. Primero, sabiendo uno los salarios pírricos, misérrimos, que devengan los agrónomos en las instituciones del Estado, que es prácticamente el único o el más empleador de todas las instituciones del sector público o privado. Entonces, yo creo que el Día del Agrónomo, lo que lo toman los agrónomos, para que reflexionen y sepan que esa profesión ha sido discriminada, totalmente discriminada. Y fíjense que los gremios, como los gremios del ADP y los gremios médicos, presionan y chantajean a los gobiernos. Y hacen huelga. Entonces, ¿qué pasa? Que los dos servicios básicos que sirve el Estado son la educación y la salud. Entonces, la comida, como precisamente esos productores tienen ya un nivel avanzado, dirán, bueno, ya los técnicos no se necesitan. Con los productores tenemos. Ah, muy bien. Tuviéramos en el siglo XIV, si no tuviéramos aquí el nivel competencial técnico del sector agropecuario, que se han logrado forjar excelentes profesionales y además la aplicación de técnicas de última generación gracias a la formación de los técnicos agropecuarios de esas escuelas que han estado funcionando. Es muy bonito ver una plantación de plátano, pero también es muy bonito ir a un laboratorio de in vitro y ver cómo se genera una planta bella, una planta vigorosa, sana y genéticamente bien conformada y bien obtenida por métodos de trabajos genéticos. Qué bonitas son y qué rendimiento tienen esas plantas y cuán resistentes son a plagas y enfermedades y que permiten entonces mantener las poblaciones alimentadas, porque la República Dominicana eran 3 millones, hoy son 10 u 11, más turistas, más los haitianos, y hablamos de 17 y 18 millones de personas que alimentar aquí. Y sigue el campo dominicano en producción. Entonces, cuando vemos los trabajos de un agrónomo como el doctor Balo, el de la Revolución Verde, entonces yo creo que debe ser una clase apreciada y respetada, pero muy discriminada por los gobiernos y por las instituciones privadas que ven a los agrónomos como una clase que debe estar en el total desamparo porque no tienen, parece que la calidad profesional no es lo que exigen los tiempos. Pero felicito a mis agrónomos, a mis colegas, los voy a felicitar porque sé el aporte que hacen al desarrollo nacional. Bueno, hay muchos problemas del país. Ahora se han destapado unos escándalos que son propios de estas naciones donde hay muchas trampas contra los estados, porque las trampas no son contra el sector privado, son contra los estados, porque son los que cobran impuestos. Entonces, el caso Pandura, que ahora se ha desatado otro ya de proporciones mayores, o de grandes proporciones, porque hubo otro anteriormente en Panamá, generado en Panamá también, y los periodistas de investigación que han estado conociendo esos casos, bueno, pues han puesto en evidencia ahora lo que son el paraíso fiscal o los paraísos fiscales y todas estas empresas de offshore, que incluyen a políticos, empresarios y empresarios, militares y comerciantes poderosos, porque
Aquí uno está acostumbrado a ver los empresarios, bueno, que ganan su dinero. Bueno, nosotros somos los empresarios privados y ganamos dinero, pero aquí hay empresarios, señores, que evadiendo pagos de impuestos, por ejemplo, sucesorales, se van fuera del país, van a un paraíso de esto y forman un TRO por allá. ¿Cómo se llama? Un TRO, como dice la gente. Entonces, evaden en pagarle 1.000 millones de pesos fácilmente por asuntos hereditarios. ¿A quién? Al gobierno nacional. Ah, pero van al paraíso fiscal y allí hacen un TRO y ese TRO también van a Bahamas, van a Gran Caimán, qué sé yo, y ese TRO es legal, pero sin embargo le ha jalado 1.000 millones de pesos o 1.500 millones de pesos probablemente, que evadiéndole el pago al Estado Nacional. Pero es legal. ¿Y quién le puede decir a esa empresa o a esas familias que hacen eso, vamos a hacer ese TRO, pero ese TRO se hace para evitar pagarle al Estado Nacional 1.500 o 1.300 o 1.400 millones de pesos? Entonces, los paraísos fiscales son paraísos fiscales. Paraísos porque es un lugar donde usted crea una compañía que maneja operaciones, pero resulta que ese estado que acoge esas compañías es un estado que dice, bueno, mire, aquí no se va a pagar impuestos en este país. O se van a pagar el mínimo de los impuestos que generen esas operaciones mercantiles. Entonces, usted va y abre sus compañías y la pone allí, y usted va a pagarle a su estado, usted se ubica por ahí. Porque yo pregunto, si todas las operaciones fueran normales, legales, bueno, son legales. No es ilegal abrir una offshore. Hoy, ¿por qué entonces los grandes magnates, los artistas, los deportistas, los políticos y todo eso no son corruptos? Vamos a decir que son, por ejemplo, comerciantes que han actuado legalmente, periodistas, artistas, o escritores, qué sé yo. Deportistas guardan su dinero en esos paraísos fiscales y ¿qué es lo que hacen? Evadir pago de impuestos en sus países o donde se generan esas riquezas. Entonces, el paraíso fiscal no es ilegal, es verdad. Ahora, en el caso, por ejemplo, de los políticos y de los expresidentes, uno sabe que todos los expresidentes que han citado ahí, dos de ellos no han ese dinero que están ahí no es producto de operaciones malavidas de esos políticos. Por ejemplo, el caso de Luis Abinader o el caso de Piñera, porque Piñera es el dueño de la línea aérea más grande de Chile y es un supermillonario. Y tendrá ahora, Luis Abinader, el presidente de la República Dominicana, también ha sido rico. Y nadie ha señalado que la familia Abinader ha hecho riqueza amparándose en actos ilegales. Pero todos esos offshore inmediatamente crean resistencia, que uno crea que las cosas están allí sanas, porque con algún interés se ponen esas operaciones en esos paraísos fiscales. La familia Abinader o el presidente ha aclarado el por qué ellos establecieron esos offshore y hasta ahora la información es correcta, porque si no se podía hacer operaciones, que ellos dicen que hasta el 2008 no habían leyes claras, adecuadas para ello, se establecieron ahora algo muy importante y es lo que ha resaltado en la prensa de hoy el presidente Abinader, que él no ocultó esos negocios y eso está muy bien, le libera de la sospecha legítima, porque hay sospecha legítima para pensar que todo el que va a los offshore va a evadir impuestos o a pagar menos impuestos allí, paga menos impuestos y no paga impuestos en su país tampoco. Ahora el presidente ha declarado que sus empresas y sus operaciones, aún en offshore, pagan sus impuestos y que se hicieron legalmente y que él nunca negó. Y en su patrimonio, en su declaración patrimonial, fueron presentadas esas operaciones de offshore. Entonces, eso no hay duda que libera al presidente Abinader de cualquier duda que pueda haber. El caso de Piñera y de otros. Pero dígame usted, Lobos,
el de Honduras. Un hombre que tiene un hijo sentenciado preso en los Estados Unidos. Su mujer no puede salir, ni él mismo, yo creo que pueden ir a los Estados Unidos, porque tienen visas canceladas y todo. Entonces, esos dineros y esas operaciones se dejan duda. En Panamá hay mucha corrupción. Los artistas no se puede decir que son corruptos, que se han robado ese dinero, no necesariamente. Se han ganado su dinero bien, pero van y hacen y operan por ahí para fines de evitarle el pago de impuestos a sus países. Los españoles, los de Estados Unidos, y eso es común y corriente. Ahora, yo me puse a pensar esta mañana, señor a Ángel Rondón lo tienen acusado prácticamente por su offshore también. Entonces, Ángel Rondón ha dicho, pero yo tengo mis offshore, pero son legales y yo no estoy haciendo operaciones ilegales. Pero la gente se le ha hecho pensar que todas las operaciones de offshore son ilegales. Entonces, esas cosas, yo estoy seguro que los pobres, los que no tenemos esa riqueza, no vamos por ahí. Hay mucha gente que no va por ahí porque no tenemos que llegar por ahí porque tenemos la cosa aquí clara. Ahora, el que guarda sus cosas por allá y el que quiere proteger recursos por esas vías de los paraísos fiscales, no hay duda que aunque sean claras y sean debidamente registradas y todo, pero dejan dudas. Dejan dudas. ¿Por qué? Porque que son operaciones prácticamente ocultas las que se hacen ahí y nadie quiere como da la cara. Se hacen ocultas porque nadie publica esas cosas como, bueno, mire, creé esta compañía offshore en Panamá. Nadie lo dice, a menos que tal vez las circunstancias obliguen a decirlo, como el caso del presidente Abinader, que dijo, bueno, en mi declaración de patrimonio tengo que decir esto, porque si mañana se identificara aquello y yo salgo ocultando esas operaciones, ¿qué va a pasar? Por lo menos eso lo ha liberado, creo yo, de lo que pueden ser tener que brindar explicaciones, y aún así han tenido que dar explicaciones necesarias, no hay duda de ello. Pero la verdad es que los paraísos tienen muchos cuestionamientos. ¿Dónde fue que yo vi? Son cuestionables, que esconden, como decía yo, esconden algo, los paraísos. Son refugios. ¿Por qué le llaman refugios? Guaridas. ¿Por qué se le llama refugios o guaridas a esos paraísos? No tienen controles financieros. Y entonces, además también, ¿por qué Panamá niega que sea un paraíso fiscal? ¿Por qué Panamá niega que es un paraíso fiscal? Porque si eso es legal y no es pecaminoso, diríamos que usted haga operaciones de offshore, como dicen los técnicos y los economistas y los financistas, pero es que no hay controles financieros. ¿Y por qué Panamá, repito yo, por qué Panamá se niega a decir que es un paraíso fiscal? Y hay países que lo han señalado como paraísos fiscales y se niegan a que lo califiquen así. ¿Por qué? Entonces, eso deja. Y además, ¿por qué se le llaman refugios o se le llaman guaridas? ¿Por qué? Algo hay. Siempre algo hay. Las dudas son razonables. Porque uno sabe que las cosas que se hacen ocultas ocultan algo. Esa es mi creencia. Bien, entonces, no hay duda que la sociedad está impactada por el asunto de la muerte tan alevosa, tan violenta de esa muchacha, apellido Rosado Marte, una arquitecta, una madre embarazada, según se ha señalado. La policía presentó la guagua, o la jipeta de ella, con la parte delantera desprendida, como queriendo enseñar también de que hubo ese accidente y ella no se paró.
pero hay que ver también cómo fue el accidente. Porque dicen que el cabo llevaba a la familia en su motocicleta, me imagino, su mujer y 2 muchachos enganchados, 4 gente o 3, si era un niño. Que la mujer impactara esa motocicleta con ese desprendimiento y que no afectara la salud ni de la mujer, ni del niño, o de este hombre, del mismo asesino. Ahí quedan dudas, porque no es verdad que miren, una Mercedes-Benz, para desprendérsele piezas de un choquecito a un motor, que la carrocería del motor es la gente que va encima de él. Entonces este hombre le atropellan y deja a su mujer y su muchacho abandonados y la motocicleta y aparece con otro que van y le caen atrás y tirándole tiro a la mujer. Entonces hay muchas cosas que tendrán que aclararse. La policía, que tiene esa mala costumbre, porque uno no puede culpar al director de la policía, ni diríamos a la plana mayor, como se decía antes. Porque esos son hechos que ellos dirán, bueno, son hechos aislados, un cabo, un sargento, un raso, comete un incidente así, entonces uno no puede acusar a la oficialidad mayor de eso. Pero ¿dónde que está el problema de la oficialidad mayor? Que la oficialidad mayor ha acostumbrado a todos esos rasos o esos violentos, desalmados, violentos, corruptos, muchos de esos policías, porque muchos de ellos arriman y llevan cosas a los de arriba, que consiguen y pagan para que le pongan allí, le pongan por aquí o le suban rango, qué sé yo. Entonces, esa oficialidad es la que, con esa conducta de querer tapar, de querer desdoblar las cosas o ponerla en forma lampedusiana, gris, pardo o claroscuro, para dejar dudas y de tratar de salvar a su agente, que no sea tan visiblemente criminoso como ha pasado con este incidente. Entonces la policía comienza a que las cosas, bueno, que miren, hubo un desprendimiento aquí, que chocaron, que la persona no se quiso parar, y entonces van acomodando la información. Y esa es la costumbre que nos ha dado la policía. Entonces por eso muchas veces a la oficialidad hay que llevársela entera. Si yo tuviera el mando de quitar y poner jefes policiales, yo me llevo 5 generales, toda la plana mayor, por ese crimen. ¿Por qué? Me dirán, pero Fermín, no sea tan arbitrario, porque ya tú lo acabas de explicar. No, yo me llevo los 5 poderosos que pueden haber en la policía. El encargado de asuntos internos, el subjefe de la policía o la subjefa de la policía, el director de la policía y el regional que le pertenece a la zona. Se van todos los sacos de la policía. ¿Saben por qué? Porque hay que evitar. El peligro del contagio se evita curando la enfermedad, y ahí hay una enfermedad en esa policía que yo lo vengo diciendo hace muchísimo tiempo. ¿Para qué sirve asuntos internos? Eso no sirve para nada, pero ese departamento está ahí, clave en la policía. Porque ese departamento es el que sabe cómo andan los policías, qué están haciendo los policías, cómo viven los policías y de qué viven los policías. Y su modus operandi o su modus vivendi. Y eso debe dar pie a que hay cosas que no están bien, que no funcionan bien. Entonces en la policía hay muchas cosas que no funcionan bien. Una de ellas es ese reclutamiento también, pero vamos a la pausa y volvemos con el tema. El Banco Central hace política monetaria. Para ello, utiliza la tasa de política monetaria, buscando incidir en las tasas de interés a que los bancos captan ahorros y prestan para el consumo de los hogares y la inversión de las empresas. El objetivo de la política monetaria
es mantener la inflación en torno a una meta definida por el Banco Central, logrando la estabilidad de precios y contribuyendo a crear las condiciones para un crecimiento económico sostenido. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. En Banreservas apoyamos la voluntad de quienes trabajan para ofrecer un turismo seguro. Por eso brindamos soluciones que impulsan el crecimiento de nuestro turismo, como una de las principales fuentes de ingresos para nuestro país. Banreservas, 80 años siendo el banco de todos los dominicanos. Bien, hablamos de las sombras, que siempre esa oficialidad, esa policía le quiere poner a sus casos. Fíjense el caso de Villa Altagracia, y hacían muchísimos incidentes donde se ven involucrados los policías, pero los policías tienen entonces una cárcel especial para ellos, y eso es cárcel. En operaciones especiales, allí van los oficiales, me imagino que los sargentos y los tenientes y esas cosas, no sé, o tal vez los cabos también van allí. Entonces, como protegidos. Entonces, esa gente hace lo que le da la gana en las calles, porque ellos tienen una confianza y una seguridad de que no van a las cárceles comunes, me mandan allí, principalmente oficiales. Sé que muchos de estos rasos y casos como este, la policía misma no se atreve a llevarse a ese señor para allá. Se lo dejan a las fieras, como dicen, tal vez para salvarse la oficialidad de todas las cargas que le salen, porque esto hay un pueblo que está sentido por ver este asesinismo que surge en parte de la policía. ¿Por qué? Porque la policía, señores, está en unas condiciones que hay esa gente que son policías, esos no son policías. Esos son elementos armados que lo introducen en la organización policial para hacer servicio, y bueno, el servicio que ellos hacen. Pero ¿qué es lo que está pasando? Que a la policía llega lo que no sirve para nada, para más nada, se enganchan a policía. Es decir, el bachiller peor, el que no da para más nada, que no puede entrar a la universidad y ser un profesional consistente y competente, se mete a policía. Bueno, lleve ese certificado de bachiller, pero ese señor no sabe hablar ni escribir. Y es bachiller, pero no sabe hablar ni escribir, porque viene con las deficiencias propias de la escuela nacional, de la escuela dominicana. Pero entonces, si llega con él, llega la policía, lo engancha, es bachiller, métanlo a la policía, pero es un analfabeto. Y prueba de ello es que toda esa oficialidad, la gran mayoría de la oficialidad de la policía, siempre se ha destacado porque no saben hablar. Esa es la pura verdad. No sabe, usted le pone un micrófono a los policías y se vuelven un disparate. La mayoría, usted ve los jefes policiales, los generales regionales, cuando van los periodistas, es con dificultad que hablan, con mucha dificultad, porque no es que le falta entrenamiento, es que no tienen la capacidad para conversar, para la fluidez y todo. No lo tienen, ni las buenas pronunciaciones. La ortografía, la caligrafía, deficiencias léxicas. No tienen un dominio amplio del idioma. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Usted oye, por ejemplo, esos policías de otras naciones que tienen más rigor para escoger a sus policías. Y usted lo distingue. Pero es que aquí no, aquí lo enganchan, como dicen. Entonces, hay mucha gente que se siente o piensa que ha sido discriminado, color de la piel. Entonces, toda la gente que tiene el color de la piel muy oscura termina siendo policía o guardia. Porque parece que no tienen oportunidades, y como las oportunidades son difíciles, no tienen capacidad tal vez o calidad, o no tienen los recursos para seguir la carrera, entonces se meten a guardia y a policía y busquen la policía, amén, y la Policía Nacional, eso todo lo que han reclutado es gente de color, porque eso son los que aparecen ahí, pero esa es una gente que llega resentida,
de clase, resentida social, resentida por el barrio, resentida por la periferia, se ve discriminado. Entonces, desde que ese elemento, porque son elementos armados, repito, no se le puede llamar policías, desde que ese elemento se ve como un arma, óigame hermano, ese hombre le viene a la mente todas esas discriminaciones, esa pobreza, esa escasa o baja valoración que tienen ellos, entienden que son, bueno, porque uno es de color y esto, y entonces aquí discriminan a uno y oyen todas estas ONG hablando de discriminación y que los negros y que en Dominicana y que sé yo qué, que los negros no valen nada. Eso es lo primero que comienzan a decirle. Pero este elemento de que llega y es cabo, sargento o oficial con una pistola, imagínense ustedes, y después se enamora de una mujer blanca, y ahí sí es verdad que entonces, ¿cómo se dice? Hay que jugarle bien atrás a ese individuo. Pero así es que está nuestra policía, porque uno tiene que decir la verdad aquí. Y aquí no hay que andar ocultando eso. Porque eso es una verdad. Esa gente entra con un nivel un nivel escaso de formación, un nivel de discriminación, de hogar discriminado, de hogar pobre y de hogar de la periferia, repito, y todas esas taras llegan a la institución y esa institución está llena de toda esa tara. Hay mucha gente que se supera ahí. Es verdad, supera esas falencias, todas esas lacras que se crean en esos ambientes también, de cómo crece uno en la familia. Mucha gente de esos que crece sin padres. Entonces esos muchachos, ¿qué les queda? Bueno, déjame meter a policía, porque después que yo sea policía, yo con una pistola enganchada, yo soy un dios en este país. Eso es lo primero que van pensando. Y fíjense cómo es que actúan. Porque ese señor, si es verdad que le chocaron, porque esas son cosas que tendrá que investigar a la institución. Si le chocaron y él quedó ileso, y esta dama, que tal vez, no sé si era oscuro, no pudo pararse, o dijo, no, yo no me voy a parar, porque ese puede ser también un delincuente, o me quieren atracar, y sí, una señora en un Mercedes-Benz, imagínense ustedes un vehículo tan veloz como esto. Este hombre toma otra motocicleta, hay que ver quién era que iba con él ahí, que iba guiándola, porque si él va manejando la motocicleta no puede disparar, o se cae. Pero él va disparando porque hay alguien que lleva la motocicleta y le caen atrás a la muchacha. Pero ¿por qué el tipo entonces no toma la placa? Y bueno, se va. Yo investigo quién es el dueño del vehículo y usted va y le pone una querella por daño o por intento de asesinato, que a usted le quisieron matar, pues esa señora no se paró, la señora estaba borracha, qué sé yo. Usted puede alegar lo que usted quiera, pero no hay que ir a asesinar a esta mujer. Pero es esa la policía, repito, hay que evitar el peligro del contagio, pero es curando la enfermedad. ¿Y cuál es la cura? Hoy no viven diciendo, yo hoy oí unas declaraciones de Jesús Vázquez, el ministro de Interior, que yo estoy consciente y que he pedido y sigo impidiendo que hay que hacer la reforma, pero usted no tiene que decirle eso al pueblo. Hagan la reforma, porque usted que tiene que hacer la reforma, usted es el ministro. ¿Y qué es lo que esperan para hacer la reforma? ¿Qué es lo que esperan? Porque no hay que cerrar la policía para reformar la policía, hay que cerrarla. Lo único que hay que ir depurando la policía y todas estas lacras, echarlas de ahí, o sea, y evaluar mucha gente que no sirve para nada allí, echarlo de ahí, de esa institución. Y eso es lo primero que hay que ir haciendo, es limpiando, porque no podemos cerrar la policía, porque entonces, porque todo el mundo no está dañado ahí ni es malo. Eso no es verdad. Entonces lo que tenemos que hacer es depurar la policía, eso se puede ir haciendo mientras tanto, porque si Asunto Interno estuviera trabajando con seriedad, no es verdad que ahí hay una serie de oficiales que tienen un nivel de vida por encima de sus ingresos, pero muchos de ellos viven del delito. Pero ¿usted cree que el delito lo comete el grande? El delito lo cometen estos pequeños, que son los que hacen muchísima diablura, protegidos por los grandes para que suban.
Entonces así no va a haber policía nunca y la enfermedad va a estar presente y el peligro del contagio con toda esta gente va a seguir el mismo. Ojalá se pueda hacer la cacareada reforma policial. Qué difícil que se haga. Yo pienso que será muy difícil que se haga, porque es que seguimos hablando de lo mismo, como se dice, patinando en lo seco. El mismo error. Señores, yo vi una imagen de los haitises. Los haitises, que son estos promontorios tan exclusivos, no voy a decir de la República Dominicana, probablemente usted va a Vietnam, Filipinas, todas esas islitas, y hay muchísimos paisajes similares así como el de los haitises, pero para nosotros los haitises son algo muy especial, es una zona muy especial y muy que nos califica desde el punto de vista medioambiental como una isla con muchísimas zonas de interés ecoturístico y de vida, diríamos, faunística y florística. Ponme la imagen de nuevo, Eri, por favor. ¿Ustedes creen que eso es posible? Teniendo nosotros una fuerza aérea de la República Dominicana. Vienen unos helicópteros ahí, unos avioncitos, no voy a decir ni siquiera los tucanos, porque tal vez la misión de los tucanos es seguir el narco y otras operaciones de alto calado. Pero esto se ve desde el aire, señores. Eso, yo tomo una avioneta de la Fuerza Aérea, que hay muchísimos aviones del narco que se capturan del narco, aviones ilegales, yo no sé dónde lo ponen, en qué hangares, o si los usan o no los usan. Pero ¿cómo es posible que la Fuerza Aérea disponga de aviones y helicópteros y no sobrevuelen el territorio nacional viendo esta situación? Y que inmediatamente se le informe a medio ambiente para que actúen y vayan y tengan sus agentes, porque ¿dónde están los agentes de medio ambiente? Para que permitan que en los Haití se pase eso, en la zona de amortiguamiento de los Haití. Pero si eso fuera ayer, ¿qué pasó? Es que tenemos años en eso, haciendo esas exigencias y nadie dice nada. Entonces, lo penoso no es solamente que estén depredando la zona, sino quién hace la depredación. Manos dominicanas, manos haitianas, las dos manos juntas para preparar esos árboles para carbón o para preparar conucos, porque ¿qué es lo que se va a hacer ahí? ¿Sembrar qué? Ñame, yautía, qué sé yo, ñame, que ellos lo siembran y buscan la forma por la humedad, que se da ahí muy bien, crece muy bien, pero ¿qué es lo que queremos preservar? ¿Los haitises? ¿O la comida o los negocios de esas familias que se asientan, que tienen años asentándose ahí, lo sacan y vuelven y la autoridad como que parece que no quiere actuar? Porque yo quiero ser el encargado, yo quiero ser el vigilante de esa zona. Y que pase eso, sin que no hayan 5, 6, 10, 15 o 20 golpeados o sacados de ahí, a como se debe, como se tiene que hacer. Repito, la caballería aérea, ya está bien, yo creo que ya es suficiente la imagen. La caballería aérea del Ejército de la República Dominicana, ¿dónde están esos helicópteros? ¿O lo tiene el sector privado? ¿Se lo vendieron a alguien? Todos los pilotos de la Fuerza Aérea lo que son es pilotos de los aviones y helicópteros privados. ¿Dónde están? No sobrevuelan las zonas del país. ¿Qué hacía la Fuerza Aérea de Trujillo? Y no solo la de Trujillo. Cuando el CEA tenía todavía operaciones cañeras importantes, y me imagino que Romana y los propios Vicini deberán tener algunas. O tal vez la Fuerza Aérea probablemente sirva para cuidarlo a los Vicini y cuidarlo de la Central Romana, las cañas, los cañaverales de esos ingenios. Porque antes, y no me estoy refiriendo a los tiempos de Horacio Vázquez,
Ni siquiera la era de Trujillo, que ahí había un celo especial. Todavía aquí en los tiempos de Balaguer y del PRD gobernando, pero de Balaguer, que era más exigente que los PRDistas, la Fuerza Aérea de la República Dominicana sobrevolaba todos los cañaverales e incluso habían aviones para fumigar la caña y todo, y pistas de aterrizaje, porque eso era lo que le interesaba al narco. El narco mexicano que vino y cogió los 5 ingenios del CEA para operarlo, lo que le interesaban eran las pistas de aterrizaje de las avionetas y al mismo tiempo los muelles del Consejo Estatal de la Azúcar. ¿Sabes lo que es el muelle de Jaina, exclusivo para la Central Río Jaina? O el muelle de Boca Chica para exportar el azúcar, o el muelle de San Pedro de Macorís, muy cómodo, o el muelle de Barahona para ocultar o hacer sus operaciones de ilícito, de narcotráfico. Entonces, o el de Montellano allá en Puerto Plata, todos le interesaban eso. Pero señores, esos aviones, yo me acuerdo, la Fuerza Aérea tenía una vigilancia especial sobre todos los cañaverales para ver los fuegos que muchas veces eran intencionales, los fuegos de la caña, y otras veces no, pero intencionales por los mismos ingenios, óigase bien, y por los mismos picadores de caña que le interesaba desbrozar un poco la caña, porque señores, ir a cortar caña con un machete a las 10 u 11 de la mañana, con unas hojas que son verdaderas navajas que cortan, y que la caña tiene una pelusa, que son unos filamentos prácticamente, que se rayan y cortan. Entonces las avispas se alojan también en esos cañaverales muy tupidos y con una maleza también tupida y crecida sobre la caña también. Entonces los cañeros dicen, bueno, vamos a pegarle fuego a este campo para espantar las avispas y desbrozar un poco la caña para fines de cortarla. La caña se quema, pero no pierde su calidad de bridge. Y usted la corta y 24 horas está en el ingenio y esa caña está aprovechable muy bien. Pero entonces el incendio era provocado por los cortadores o por el propio ingenio para facilitar el corte. Otras veces también podían ser actos terroristas. Aquí hubo una izquierda una vez que le pegaba fuego a los cañaverales para fines de debilitar la economía de Balaguer en el poder, o del triunvirato, en la época del triunvirato, qué sé yo, o sea, el gobierno fáctico del triunvirato. Entonces, esa Fuerza Aérea, esos aviones, señores, cubrían prácticamente todo el espacio nacional, Barahona, Puerto Plata, Esperanza y los ingenios de aquí del este y Río Jaina junto con el ingenio Catarey. Y esa Fuerza Aérea era que vigilaba todos esos cañaverales, con fines también de ver si había robos de la caña o daños. Es decir, esas cosas eran comunes, eran de trabajo de la Fuerza Aérea de la República Dominicana. Pero igualmente cuidar los bosques o las áreas protegidas, porque todo se ve desde el aire. Vamos a la pausa. El Banco Central hace política monetaria. Para ello, utiliza la tasa de política monetaria, buscando incidir en las tasas de interés a que los bancos captan ahorros y prestan para el consumo de los hogares y la inversión de las empresas. El objetivo de la política monetaria es mantener la inflación en torno a una meta definida por el Banco Central, logrando la estabilidad de precios y contribuyendo a crear las condiciones para un crecimiento económico sostenido.
Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. En Banreservas apoyamos la voluntad de quienes trabajan para ofrecer un turismo seguro. Por eso brindamos soluciones que impulsan el crecimiento de nuestro turismo, como una de las principales fuentes de ingresos para nuestro país. Banreservas, 80 años siendo el banco de todos los dominicanos. Bueno, la economía sigue su proceso de recuperación acelerada. 13% creció la economía de enero a agosto. 11.7% creció en agosto. 11.7%. Incremento interanual. Es decir, con respecto al año anterior. La inflación en términos interanual se redujo de 10.48 a 7.90. Es decir, que están dentro de las estrategias, la estrategia que se ha trazado el banco de que la inflación ande en 4 más o menos 1%, es decir, más o menos un 5% a final de año. Y que la economía pueda crecer 10%. Los economistas más conocedores dicen que el país podrá terminar creciendo 10% o por lo menos de 2 dígitos, con números de 2 dígitos que hace muchos años. Yo creo que en el 2009 o en el 2008, 2009, creo que en el 8 o en el 9. Bueno, no, hubo sectores que crecieron. Yo me acuerdo, el sector agropecuario, por ejemplo, creció como 14%. Y eso permitió que en el 8 la economía no terminara en números negativos, porque fue en los años, en el 7, fueron los problemas de las tormentas, a finales o a principios de diciembre, las tormentas Noel y Olga. Y luego entonces llegó la crisis del 2008, vino la influenza aviar, vino el problema de los encarecimientos del petróleo, la crisis financiera y la crisis alimentaria. 3 crisis juntas y esto fue devastador, no hay duda de ello. Pero hace muchos años que el crecimiento de 2 dígitos no se ve en la República Dominicana y puede ser que este año termine creciendo 2 dígitos y la economía se ve recuperada. Entonces, no hay duda que la gente lo puede apreciar, ha mejorado el empleo, ya los niveles de empleo prácticamente a prepandemia. Bueno, el comportamiento fue lo siguiente. El agropecuario de enero a junio creció 1.8, en julio 3.0, en agosto 3.6, enero a agosto 2.1. Minas y canteras 11.4, 1.1 en julio, 4.8 en agosto, 9.2 enero a agosto. Manufactura local 12.4, manufactura zonas francas han crecido 26.3, construcción 32.4. Hoteles, bares y restaurantes, el turismo se ha recuperado bastante, 26.6, comercio 11.4, transporte y almacenamiento 14.6. Esos son los sectores más dinámicos, que son los que han crecido y han permitido que el índice sea de 13.0%, el crecimiento hasta el mes de agosto de la economía. Entonces, eso es muy importante. El banco siempre ha señalado la calidad de las divisas, las reservas, unas remesas de más de 7.000 millones de dólares, un turismo que puede aportar 4 o 5.000 millones de dólares este año,
que sería una recuperación extraordinaria para un sector tan dinámico y al mismo tiempo tan caído como estuvo. Entonces, la economía no hay duda que ha ido mejorando. Claro, hay inflación y no se puede negar la inflación, porque el mismo banco dice ha ido bajando, suave, está en 7.90, pero hay una inflación que yo recuerdo que el propio gobernador del Banco Central había señalado que era una inflación que puede ser pasajera, porque es producto de esta alta demanda con la recuperación de estas economías grandes, reclamando, llamando, como dicen, pidiendo. Fíjense que las exportaciones han crecido en República Dominicana. Entonces, porque hay mucha demanda. Pero así como se demandan esas materias primas, también se demanda espaciamiento para el transporte de las materias primas. Entonces esos transportes se han puesto difíciles, los costos son muy altos, los furgones. Imagínense que un furgón de China podía costar 3,000 pesos, $3,000 tal vez traerlo aquí, pero vale 9, y 8, y 12. A Europa, lo que costaban 1.500 le llegan a 4,000 y a 3,500 dólares o euros. Un furgón de China. Imagínense ustedes, entonces, esos costos se reflejan en muchos de los productos que se venden localmente, los combustibles, y no hay duda que esas cosas están muy altas y que habrá una tendencia a la baja. Ahora, fíjense cómo se van aprovechando porque hay la usura, se aprovechan de la usura los comerciantes y los empresarios. Fíjense ya lo que se está haciendo con el agua. Por ejemplo, el agua embotellada, ya comienzan a restringir el agua y dan una sensación de escasez de agua. Como para que nos vayamos acostumbrando a buscar el agua y comprarla al precio que nos la vendan, porque es que la necesitamos. Y digan ustedes, señor, el agua. ¿Ustedes se imaginan que usted mande a buscar 2 botellones y le digan, no, nada más le podemos mandar 1? O que usted vaya a un supermercado a comprar 2 cajas de botellitas de agua porque usted la quiere tomar así. No, usted no puede comprar esas 2 cajas, nada más le podemos vender 1. ¿Y qué pasa? Bueno, está racionada porque no está llegando, los anaqueles están vacíos, mire cómo estamos, tenemos poca agua, entonces tenemos que preservar que todos los clientes se lleven algo. Eso es condicionando al consumidor. El agua, todo el mundo sabe que aquí hay las 2 grandes empresas ahora mismo están en manos poderosas. ¿Qué hacen? Comienzan a restringir para que se cree la sensación de una escasez prolongada. Usted comienza a pagar caro y cuando viene y le dicen el agua subió, ya usted que tiene un tiempecito comprando la cara, costosa, altamente costosa, usted ya dice, bueno, pues no importa, hay que seguirla pagando porque necesitamos el agua. Pero eso es criminal, eso es usura. Eso es usura de la más mala. Eso es expolio. Pero así es que actúan esos grandes empresarios, riquísimos, multimillonarios y dueños del país. Pero no tienen regulaciones. Porque miren cómo se ve el gobierno dominicano, que lamentablemente muchas veces se dice, eso que se puso, dije, República Dominicana presenta la estrategia marca país. Señor, el gobierno, el que ve eso, dice, no, por ese país. ¿Y de dónde es ese país? Pero ese país no es en el Caribe, ese no es el país de negro y mulato que hay ahí. Porque el gobierno dominicano está representado por clases sociales poderosas, económicamente hablando, y hasta socialmente hablando. Esa es la impresión que pueden dejar. Esa foto deja la impresión de que es una oligarquía la que está gobernando a la República Dominicana y probablemente no están muy lejos, porque ya hay gente hasta del propio gobierno que hablan de esa oligarquía perfumada que están manejando. Entonces esos empresarios, señores, tienen esa representación. Ahí está uno de ellos. Ahí hay uno de los más grandes empresarios del país, de los dueños del agua. Es más, ahí están las 2 familias grandes que dominan el agua del país, el agua embotellada del país. Las 2 familias están ahí. Entonces esa es la representación del gobierno, la marca país. Claro, me dirán, bueno, esos son los que producen riqueza. Es verdad. Y son trabajadores, también es verdad. Pero hay que ver todas esas cosas.
Aquí hay que ponerle freno a muchas cosas que andan desenfrenadas. Por ejemplo, el Tribunal Constitucional falló una sentencia a la 0330, 03330, algo así, el tribunal, sobre las rutas. Juan Uvieres y Antonio Marte y algunos jefes de choferes deben estar ya engreñados, como se dice. Porque la sentencia dice que las rutas son del Estado, las rutas no son de ellos, pero ellos pelean por esas rutas. Usted ve a Juan Uvieres hablando, yo tengo la ruta mía, es de tal ruta, la 27 la creé yo. Usted no ha creado nada. Usted lo que tiene vehículos ahí y agláteres y muchísimos servidores que usted tiene y que corren por ahí, transitan por ahí transportando pasajeros. ¿Y quién le dijo a usted que el que hizo esa calle fue Balaguer? Y ni de Balaguer era, porque fue el Estado dominicano que hizo la 27. Y ese no reclamó para el Estado esa ruta, se la dejó ahí, que ustedes trabajen. La Núñez de Cáceres no es de Antonio Marte, porque Antonio Marte no pegó 1 metro de asfalto ahí, ni de haciendo el eje de esa avenida. Esa avenida la hizo Balaguer. Si yo sigo diciendo, Balaguer lo hizo todo. Balaguer y Leonel parece que hicieron todas las cosas, todas las obras que están en el país. Bien, señores, gracias por su atención. Nos vemos mañana en otra entrega de Al Final de la Tarde, despidiendo el sol y comenzando la noche.